buenas tardes. Les doy la bienvenida al 26º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Guido Rodríguez Montiel y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre los hechos más importantes que desencadenaron la independencia de Estados Unidos. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o a referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos que rodean a un hito fundamental para la historia universal, siendo el respaldo de futuras revoluciones y movimientos independentistas a lo largo del mundo. La independencia de Estados Unidos se desarrolla a finales del siglo XVIII, se ciñe de profundos cambios a nivel mundial. El primero fue la emancipación de las colonias inglesas en América del Norte, que constituyeron una nueva unidad política con el nombre de los Estados Unidos de América, adoptando para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Los antecedentes de la Guerra de Independencia se remontan a la rivalidad franco-británica en Norteamérica y las consecuencias de la Guerra de los 7 Años, que culminó en 1763. El Tratado de París puso fin al imperio colonial francés en América del Norte y se asistió a la consolidación de Gran Bretaña como potencia hegemónica. La delimitación de territorios implicaron, para el Reino de Francia, la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y en Asia. España, por su parte, a lo largo del siglo XVIII, estuvo involucrada en una larga serie de guerras de índole comercial. Su principal rival constituyó Inglaterra, con pretensiones hegemónicas de contralor sobre el comercio americano. Buscando puntos de apoyo clave en América, de allí parten los intereses ingleses y franceses vinculados con la ruta hacia el Océano Pacífico y consecuentemente con los mercados americanos del oeste y del Extremo Oriente. En este marco emergerá el Virreinato del Río de la Plata en 1776. En el mes de noviembre de 1775, el rey Carlos III dio un corte definitivo al problema portugués, enviando una expedición a Ceballos, que culminó con la firma del Tratado de San Ildefonso en 1777. Se fijaron los límites entre ambas naciones y, no obstante, no constituyó esto para frenar el expansionismo portugués hacia el sur. Gran Bretaña se encontraba enfrascada en la guerra contra los rebeldes de sus colonias en el norte. Una serie de sublevaciones provocaron el inicio de las guerras de independencia. El descontento se extendió a las 13 colonias, desembocaron primero en una manifestación en Boston en contra del pago de impuestos y luego el primer Congreso Continental en 1774 en contra de la servidumbre a Londres y a favor de una patria independiente. En mayo de 1775, un segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional. Nombró 14 generales, autorizó la invasión de Canadá y organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. Luego de una serie de luchas, el 2 de julio de 1776, el Congreso finalmente resolvió que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. El 4 de julio de 1776 se aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos bajo inspiración de Thomas Jefferson. La libertad, conjuntamente con la búsqueda de la seguridad y felicidad, fueron los bastiones sobre los cuales se asentaron la solemne declaración. En contraposición de los agravios y usurpaciones encaminados al establecimiento de una tiranía absoluta de los estados, se disolvieron así los vínculos políticos con el monarca británico, en el marco de una manifestación de igualdad entre los hombres con derechos inalienables. Tuvieron una actuación decisiva George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, quien se convierte en el primer embajador y jefe de los servicios secretos. El 25 de mayo de 1787, luego de la rebelión de Shays, que puso de manifiesto la debilidad del gobierno central y la carencia de un ejército permanente,
los delegados se reunieron en Filadelfia y nombraron a George Washington como presidente de la Convención Constitucional. Luego de arduos debates, que incluyeron propuestas de James Madison, el 17 de septiembre los delegados firmaron por unanimidad el texto definitivo. De allí la adecuación del texto, a través de enmiendas, a las necesidades cambiantes del país, pero con sujeción a los principios fundamentales. El orden político, jurídico, de la República del Norte se conoció en el Río de la Plata a través de la obra Independencia de la Costa Firme, justificado por Thomas Paine y traducida al idioma castellano por el venezolano Manuel García de Sena, publicada en Filadelfia en 1811. García de Sena, a su vez, comenta que contiene fragmentos de Common Sense y como apéndice textos íntegros de constituciones estaduales de Massachusetts, New Jersey, Virginia y Pensilvania. El día de hoy celebramos un hito fundamental de la historia norteamericana. A continuación voy a pasar a presentar a quienes van a ser los oradores del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Fabián Nieves, abogado, profesor de Historia Constitucional Argentina en la UNE, miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y a su vez también concejal de la ciudad de Corrientes. Por otro lado, Alberto Medina Méndez, periodista y consultor, presidente del Club de la Libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, les recordamos a los oyentes, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así al final de las exposiciones damos apertura al conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, recordamos, cada uno tendrá 15 a 20 minutos. Así que, diciendo esto, a continuación, les dejo con la primera disertación a cargo de Fabián Nieves. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer nuevamente poder estar en un ámbito de este tipo, en el Club de la Libertad, y más que nada, sobre todo, para destacar una de las grandes bifurcaciones que se dan en la historia de la humanidad. Porque de hecho, la Revolución Norteamericana, que trae como consecuencia, como bien Guido ya lo dijo, tanto la independencia como la Constitución, va a transformar verdaderamente la vida de todo el continente americano y va a dar realmente origen a una nueva era. En defensa de sus derechos históricos y naturales, los colonos van a confeccionar la primera constitución escrita, entendía esta como una ley suprema y como una técnica para limitar el poder y el establecimiento de la primera república federativa. Pero este acontecimiento extraordinario y transformador va a ser posible producto de la relación de las circunstancias históricas propias de las colonias, además del influjo de ciertas ideas en auge en la Inglaterra del siglo XVII, el influjo de la Ilustración, la influencia también del pensamiento clásico, pero también la influencia de la propia Constitución inglesa. La Revolución Norteamericana va a ser básicamente una revolución de ideas. Hay una famosa carta donde John Adams le escribe a Jefferson diciéndole, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la revolución? No estamos hablando de la guerra en sí. La guerra fue solamente una consecuencia, un efecto de ella, porque la revolución estaba en la mente del pueblo y se hizo efectivo a través del transcurso de 15 años, entre 1760 y 1775, antes que la primera gota de sangre se llegase a derramar en Lexington. Bernard Bailey, uno de los grandes historiadores que ha desarrollado el origen ideológico de la revolución, sostuvo en diferentes ocasiones que los norteamericanos no buscaron en sí la demolición de la sociedad, como con todo el terror, la desesperación y a veces hasta el odio que esto conlleva, como por ejemplo sucedió en la Revolución Francesa, sino que lo que buscaron fue la realización de un legado de libertad que ellos consideraban despojado de manera ilegal. Y este legado de libertad creo que no solamente debe ser consultado en esa última década, donde los agravios producidos por el Parlamento británico los empuja a los colonos hacia la revolución, sino que incluso podemos ir mucho más allá en el tiempo, incluso hasta los propios orígenes de la colonización, para ver cómo este legado, que
piedra sobre piedra va generando un patrimonio legal que los colonos van a reclamar como propio. Así, por ejemplo, podemos ir hasta la constitución de las cartas coloniales, las primeras cartas coloniales que organizaban los primeros gobiernos que buscaban replicar la antigua idea de la constitución mixta y equilibrada de Inglaterra, donde el rey, los nobles y los comunes tenían cada uno su cuota parte de poder, su cuota parte de participación en el gobierno para que ninguna de las clases pueda oprimir a la otra. Y que luego en 1688, ya con la soberanía del Parlamento, esta idea empieza a entrar un poco en crisis. Pero las primeras cartas coloniales, como por ejemplo en 1609, en 1611, las de Virginia o la de Plymouth, establecían ya, por ejemplo, la representación de los colonos a través de asambleas generales. También obviamente es importante la tradición de los Covenant, particularmente el famoso pacto de Mayflower de 1620, que crea un gobierno, crea un cuerpo político y civil con facultad para dictar leyes establecidas por el propio consentimiento, que de hecho muchos los consideran como una suerte de primer constitución escrita en Norteamérica. Es decir que acuerdos libremente celebrados para establecer reglas de gobierno empiezan a aparecer ya antes de la Revolución. También, por ejemplo, un antecedente importante son las Fundamental Orders, o también llamada la Constitución Original de New Haven, de 1639, que establecía la instalación de asambleas representativas anuales e incluso la elección popular del gobernador. Entonces, en general, porque obviamente cada estado va a ir adquiriendo va a ir constituyendo sus propios gobiernos, pero en general se podía observar que la autoridad ejecutiva era designada por el rey, o en su caso por el propietario de la colonia, pero que paralelamente la acompañaba una asamblea legislativa que tenía autoridad en lo que hoy llamaríamos materia municipal y que hasta incluso podría crear tribunales propios. No obstante esto, al menos desde lo jurídico, el Parlamento se reservaba la autoridad en cuestiones impositivas y regulatorias del comercio, y el Privy Council se reservaba la apelación y el control administrativo de toda la legislación colonial. Es decir que, a diferencia un poco de las colonias españolas, que estaban sujetas a una estricta autoridad virreinal, las norteamericanas no estaban en principio sujetas a una autoridad única, ni tampoco tenían una autoridad que esté permanentemente preocupada por su gobierno político. Y los norteamericanos ya antes de la Revolución empiezan a enhebrar muchos de los conceptos fundamentales que después enervan en plena etapa revolucionaria. La idea del derecho natural, que ya los colonos lo identificaban con el common law británico, es decir, la idea de el derecho como un patrimonio heredado por los ancestros que limitaba los poderes del gobierno, la base contractual de la sociedad, es decir, el gobierno creado por el consentimiento, y la defensa de la antigua constitución británica, la antigua constitución mixta, que hasta bien entrado el siglo XVIII, e incluso también diría el siglo XIX, seguía siendo para el mundo un ejemplo de cómo se podía preservar la libertad civil y política. Ahora bien, van a haber una serie de factores económicos, también políticos, que van a ir empujando a los colonos hacia la revolución. Particularmente, como bien también Guido ya lo anunció, después de la guerra con Francia, en 1672, es decir, en el siglo XVII, el Parlamento empieza a sancionar una serie de leyes restrictivas del comercio. Se empieza a restringir el comercio del azúcar, del tabaco, de la lana, del hierro. La monarquía va a reforzar su política mercantilista, y ya en el siglo XVIII empieza a avanzar con leyes todavía más restrictivas y en gran parte recaudatorias. Particularmente va a ser muy conflictiva la ley del sello de 1765, las leyes impositivas de Charles Townshend en 1767, que imponía nuevos impuestos sobre el vidrio, el papel, el plomo, la ley del té de 1773, que es la más famosa, la más conocida, y las leyes coercitivas de 1774, que virtualmente imponen el estado de sitio sobre Boston y sobre Massachusetts después del famoso Tea Party, donde todo un cargamento de té es arrojado en las aguas del puerto en protesta por los altos impuestos.
Es decir, son estos los hechos que finalmente van a conducir a la revuelta armada, cuando ya en 1775, en Lexington, soldados británicos abren fuego contra un grupo de pobladores, asesinando a varios de ellos. Pero también, además de estas causas impositivas, económicas, comerciales, van a haber también una serie de causas políticas. Por ejemplo, las denuncias de abuso y corrupción en el manejo del Parlamento, particularmente la expansión de los cargos públicos y las pensiones y las ventas de los empleos y las dignidades que el gabinete utilizaba para comprar votos en el Parlamento. Los colonos van a empezar a denunciar que los gobernadores que ejercían poder en la colonia, empezaban a utilizar prerrogativas que en Inglaterra estaban derogadas desde 1688 con la gloriosa Revolución. Es decir que para los colonos lo que estaba causando el abuso de poder inglés era el apartamiento por parte de los propios ingleses de su antigua constitución. De hecho, John Adams era uno de los revolucionarios, una de las figuras más descollantes de la revolución, era un gran admirador de lo que se llamaba la antigua Constitución británica. Él misma la describe en algún momento, algunos años antes de la revolución, como la más perfecta combinación de poderes humanos que se haya creado y la única capaz de preservar la libertad en el mundo. Es decir que en esta idea de la Constitución mixta inglesa, mientras la corona, la nobleza y los comunes se mantuviesen cada una en su posición y cumplan las funciones políticas asignadas, la libertad podía hallarse segura en Inglaterra y en sus dominios. Pero cuando alguno de estos poderes transgredía estos límites fijados, allí la libertad empezaba a verse amenazada. Y la propia idea de la libertad dependía en gran parte, en esta idea, de la preservación de este equilibrio de fuerzas en el seno de la Constitución misma. Porque la libertad, decía Adam, como aquella facultad de actuar conforme a las leyes elaboradas por consenso del pueblo, siempre y cuando no violen derechos naturales. Es decir, acá empieza a aparecer esta idea de que el gobierno no tiene un poder absoluto regulatorio de tal manera que avasalle estos derechos naturales. Dickinson también se había expresado fuertemente respecto a estos derechos. Pensemos que también la concepción religiosa había aportado un elemento decisivo para la concepción de estos derechos naturales, derechos que se consideraban preexistentes al Estado, derechos inalienables, otorgados por Dios, decían John Dickinson, pero que derivaban también de la razón y la justicia y que estaban concretados en el common law de Inglaterra, en las antiguas leyes sancionadas por el Parlamento, e incluso, decía Dickinson, la propia Carta Magna, la antigua Carta Magna de 1215, la primera que empieza a poner límites al gobierno y a reconocer derechos de los individuos, no era más que una declaración promulgada en nombre del rey, de los nobles y de los comunes, que reconocían estos derechos naturales. Entonces, en el siglo XVIII, los colonos van a empezar a entender que el ambiente que se estaba viviendo, producto del avance de las facultades del Parlamento británico, estaban empezando a ser hostil a la libertad que históricamente tenían consagrada también los colonos ingleses. En especial se reiteraba el requisito primordial para defender la libertad constitucional, que era tener un parlamento independiente y que esté libre de toda influencia de los privilegios de la corona. Pero sucedía que los gabinetes, para digitar las elecciones y para comprar votos en el Parlamento, estaban empezando a debilitar esta institución que era decisiva para el sostenimiento de la libertad. Otra de las cuestiones que se va a empezar a plantear fuertemente va a ser el momento en cuando Inglaterra empieza a sostener tropas de manera permanente en el territorio americano. Va a haber incluso una declaración de la Asamblea de Ciudadanos de Boston que sostiene que el reclutamiento o el mantenimiento de un ejército permanente en tiempos de paz y sin el consentimiento de las autoridades locales era contrario a la ley.
Hay una declaración incluso de la Cámara de Boston en 1770, 6 años antes de la Revolución, que denuncia un plan de dictadura imperial con el deliberado plan de abolir las libertades civiles de los colonos. Es decir que la antigua Constitución británica, el baluarte de la libertad inglesa, estaba a punto de derrumbarse en la interpretación de los colonos. También en Pensilvania, por ejemplo, en su momento se planteó, se sancionan incluso leyes locales para sostener la independencia judicial y se establece la inamovilidad de los jueces de la misma manera que se había establecido en Inglaterra después de la gloriosa Revolución de 1688. Pero esta ley va a ser revocada por las autoridades inglesas y el gabinete inglés se va a arrogar la facultad de nombrar y destituir en cualquier momento a todos los jueces de las colonias. Esto obviamente también va a traer una gran marea de reclamos. Nueva York, por ejemplo, sale a cuestionar los derechos que tenía de poder contar con tribunales, de poder contar con jueces sobre una base constitucional, y se denuncia que la estabilidad judicial, a simple voluntad del gabinete de la corona, era peligrosa para sostener la libertad y la propiedad de los súbditos. Que si los estrados, los tribunales, estaban pendientes de la sonrisa de los hombres del gabinete o del soberano, la posibilidad de contar con un poder judicial independiente se perdía absolutamente. Otra también de las cuestiones importantes que se van a plantear en ese momento va a ser la proliferación y la invasión de empleados públicos nombrados por la corona. Los colonos van a plantear la extensa y escandalosa lista de empleados, de pensionados y la general corrupción y prodigalidad con la que se gastaban las rentas anuales. Los colonos denunciaban que la propia Inglaterra estaba desangrada por los tributos y que hasta incluso Irlanda se había visto despojada hasta su último penique. Y que América era el único sitio donde todavía este despotismo y estas exacciones no habían llegado plenamente. Y que claramente se la estaba empezando a considerar una suerte de barbecho, dicen los colonos, del cual poder extraer importantes beneficios. También otras de los hechos importantes va a ser el caso Wilkes. Wilkes era un parlamentario que después de hacer ciertas críticas al rey es encarcelado, violándose sus fueros parlamentarios, y esto también va a empezar a llevar a la conclusión, sobre todo para los colonos, de que el principio representativo estaba siendo acabado. Es decir que los impuestos inconstitucionales sin representación, la proliferación de funcionarios, el debilitamiento del Poder Judicial, el monopolio de los cargos, el establecimiento de ejércitos regulares sin consentimiento, para los colonos eran las pruebas de que había un deliberado plan de avasallamiento de la libertad de los súbditos. Entonces, se preguntaba John Adams, si la luz de la libertad si esa luz de libertad se eclipsaba también en Gran Bretaña, en donde las garantías individuales de la libertad política eran el fin supremo de la Constitución, ¿dónde hallaría refugio esa libertad? Y la tendrá que hallar en nuestro país, dice John Adams. Entonces, en el contexto de tales creencias, se empieza a plantear la idea de la resistencia y de la desobediencia a los actos tiránicos de la administración. Ya en un antiguo discurso en 1750, Jonathan Mayhew, que era un pastor que empieza a plantear la idea de la desobediencia y la resistencia en algunos casos cuando la autoridad abusa de su poder. Entonces, en estos casos no solamente es un derecho resistir, sino también una obligación si no se quiere ser cómplice de la miseria y la esclavitud. Alguien con una mirada importante en esos años, como era Edmund Burke, el famoso autor de las reflexiones sobre la Revolución Francesa, ya en 1769 analiza que había una serie de actos, una progresión de actos que estaban generando desconfianza y que esto iba a desembarcar en un desastroso desacuerdo. Los norteamericanos, dice Burke, han hecho un descubrimiento, o creen haberlo hecho, que nosotros los ingleses tenemos la intención de tiranizar. Y nosotros también hemos hecho un descubrimiento, o creemos haberlo hecho, dice Burke,
que ellos tienen la intención de sublevarse contra nosotros. Nosotros no sabemos cómo seguir adelante. Ellos no saben cómo retroceder. Alguno de los dos debe ceder. Esto decía Burke ya en 1769, en los años previos al desacuerdo definitivo entre los pueblos de Gran Bretaña. Ahora bien, los colonos van a empezar a organizarse, sobre todo van a empezar a agruparse para enfrentar estos problemas comunes y sobre todo también para hacer valer sus derechos ante la corona. Y van a llevar adelante lo que podemos llamar los congresos preconstitucionales. El primero de ellos fue el Congreso de Albany en 1754, convocado por iniciativa de Benjamin Franklin. En este encuentro, que más que nada se hace para la defensa de la frontera norte contra Francia, no estaba incluida la cuestión de la independencia, ni todavía la lucha contra la metrópoli, pero sí se propone la autorización de poder crear autoridades propias en las colonias, de manera tal de crear una suerte de confederación en las colonias, con autoridades electas por el pueblo, con un presidente y un gran consejo. Y este consejo, además, incluso con facultades legislativas para regular el comercio y la posibilidad de establecer impuestos. Bueno, obviamente estas propuestas se hicieron oídos sordos en la corona y en el Parlamento. Luego ya vino, 11 años después, el Congreso de la Ley de Sellos, ya en un momento de mucha convulsión. El Congreso se hace precisamente a modo de protesta contra el impuesto a los sellos, y van a haber representantes de 9 colonias. Allí se va a aprobar una declaración de derechos, donde los colonos reclaman las mismas libertades de las que gozaban los súbditos ingleses que vivían en Inglaterra. Reafirman allí el principio de legalidad en materia tributaria, es decir, de que no hay impuestos sin representación. Reclaman el juicio por jurados y también el derecho de petición. Es decir, que como se ve, los objetivos de estas reuniones demuestran claramente que el objetivo de la Revolución Norteamericana, en principio, no consistía en abolir, en alterar tal vez siquiera el orden social existente, sino que buscaban preservar la libertad amenazada por la manifiesta corrupción constitucional y establecer los principios para que la libertad sea posible, respetando el antiguo common law británico. Luego va a venir el primer Congreso Continental, 1774. Este sí, ya en un auge revolucionario más concreto, se reúnen luego del Tea Party, como rechazo a las leyes coercitivas que clausuran el puerto, luego que los bostonianos destruyesen el cargamento de té. A este primer Congreso Continental van a asistir representantes de todas las colonias, y de aquí también viene su importancia. Entre ellos van a participar los primos Adams, Samuel y John Adams. Por Massachusetts va a participar Washington ya en este momento, Patrick Henry. Este Congreso va a aprobar 2 documentos importantes. Primero, una declaración de derechos por una exposición de agravios por todas las recientes leyes sancionadas, basadas en la idea de las inmutables leyes naturales que debían gozar los colonos igual que los súbditos ingleses en el Reino Unido. Y alegaban que sus antepasados, al salir de Inglaterra, no se habían despojado de ninguno de los derechos que entonces tenían. Y entre estos derechos figuraban el de estar representados y de participar en el Parlamento, que decide las cuestiones impositivas, el de ser juzgado por sus pares y el derecho de reunión y petición. Van a sostener además la ilegalidad de que Gran Bretaña tuviese un ejército permanente en las colonias en tiempos de paz y sin su consentimiento. Y van a peticionar la derogación de todas las leyes impositivas que se habían sancionado en el último tiempo. El segundo documento que va a elaborar este primer Congreso Continental van a ser los llamados artículos de asociación, que en realidad tenían más que nada un contenido económico, contenidos económicos de guerra, se diría, porque prácticamente pretendía presionar al Parlamento británico para que derogue estas leyes coercitivas e impositivas y suspende la exportación, la importación y los consumos de los bienes y productos ingleses. Y finalmente, el más importante,
el más importante, el Segundo Congreso Continental de 1775, que se extiende durante toda la Guerra de la Independencia y se disuelve solamente para poner en ejecución la Constitución de Filadelfia en 1789. De este Congreso van a participar ya las figuras más descollantes de la Revolución, John y Samuel Adams, Benjamin Franklin, Henry, Jefferson, Washington. Y este Segundo Congreso Continental sí ya va a empezar a ejercer actos de soberanía. La primera de ellas va a ser crear un ejército propio, un ejército continental, y nombrar a su frente a George Washington. Se va a declarar la guerra a Inglaterra, declarándosela como potencia agresora y estableciendo el derecho a armarse contra los británicos. Pero este Congreso Continental todavía no va a formar un gobierno nacional propiamente dicho. No va a ejercer poderes fiscales, aunque sí va a autorizar la emisión de papel moneda y la autorización de empréstitos para sufragar los gastos de la guerra. Además también de crear la primera armada y el sistema postal. Este segundo Congreso va a ser el que va a declarar la independencia, en 1776. Esta declaración de independencia que va a empezar a través de los pedidos de algunos estados, South y North Carolina, Massachusetts, Virginia, ya en el bosquejo de declaración de independencia en el estado de Virginia, ya Jefferson había elaborado un bosquejo, un borrador, en el cual sostenía la tesis de que la única conexión con Gran Bretaña era solamente la figura del rey, con quien voluntariamente se había suscrito un pacto de protección. Es decir, que poseían un mismo poder ejecutivo con los ingleses, pero que cada uno debía tener por separado su propia Cámara Legislativa. Y que incumplido el pacto de protección, incumpliendo el rey el pacto de protección y negándosele sus derechos, se producía la ruptura del vínculo. Finalmente, en el Congreso Continental, a propuesta de Richard Henry Lee, se declara la independencia, estableciendo que las colonias son estados libres e independientes. La redacción definitiva estuvo, todo lo dice Jefferson en su autobiografía, estuvo a cargo de él, pero consultándolo con dos de las figuras más experimentadas, como eran Franklin y Adams. Inicialmente, incluso en el borrador que redactan, incluye incluso una condena a la esclavitud, aunque después, esto lo dice Jefferson también en su autobiografía, por la cerrada oposición de algunos estados, particularmente de North y South Carolina, no se lo termina incorporando. Bueno, la declaración va a hacer énfasis sobre todo en la igualdad de los hombres, en los derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a la idea de que los gobiernos deben estar fundados en el consentimiento y de que el pueblo puede resistirlo cuando se producen abusos. En la misma declaración se lo acusa a Gran Bretaña de negar la aprobación de las leyes necesarias para el bienestar de las colonias, de disolver asambleas, de entorpecer la administración de justicia, de enviar funcionarios a hostilizar a las colonias, de imponer impuestos sin consentimiento y de negar el juicio por jurados. El otro documento de gran trascendencia que va a aprobar este segundo Congreso Continental van a ser los artículos de la Confederación, que van a constituir una suerte de primer texto constitucional de carácter general que va a aglutinar a todos los estados y va a regir por el término de 7 años. No va a ser una constitución propiamente dicha, más bien podemos decir que es un tratado de derecho internacional porque cada estado retenía su soberanía. Lo que sí se creaba un congreso unicameral donde cada estado tendría un voto. Pero este congreso no tenía facultades impositivas, no tenía facultades de regulación del comercio y solamente podía intervenir para arbitrar conflictos. No existía tampoco en estos artículos de la Confederación un poder judicial federal que abarca a todos los estados, y el poder ejecutivo era un poder ejecutivo colegiado, una suerte de comisión integrada por un representante por cada estado. En la práctica, como lo denunciaba Washington, va a ser un gobierno, el de los artículos de la Confederación, este gobierno confederativo. Recordemos que la Confederación es básicamente una alianza de estados independientes, no es un estado en sí mismo, es una alianza de estados.
Y lo que precisamente va a denunciar Washington es que va a ser un gobierno inefectivo, que no va a poder pagar las deudas contraídas durante la guerra, que no va a lograr tampoco que todos los estados firmasen el Tratado de París para finalizar la guerra, pero que sin duda este Congreso Continental lo que sí va a lograr luego va a ser una superación de los artículos de la Confederación, una superación de la forma confederativa, luego de que en la Convención de Filadelfia se sancione la primera constitución escrita del mundo, estableciendo también la primera república federativa. Aquí el sistema constitucional va a ser ideado básicamente por James Madison, que es a quien se lo considera el padre de la Constitución norteamericana, y va a elaborar esta Constitución básicamente sobre 4 características esenciales. La primera, el federalismo. La segunda, la separación de poderes con frenos y contrapesos. La tercera característica, un gobierno con poderes limitados y enumerados, y una declaración de derechos, finalmente, que sea invocable, que pueda ser invocable por los particulares en los tribunales. Madison va a ser prácticamente el creador del federalismo. Recordemos que hasta ese momento solamente habían existido en la historia de la humanidad los estados unitarios y las alianzas confederativas. Desde las antiguas simaquías griegas hasta la Confederación Helvética, la confederación era simplemente una alianza de estados. Madison lo que va a proponer es que en el mismo territorio puedan convivir 2 soberanías, puedan convivir 2 estados, un estado nacional o federal y un estado local o particular, cada uno con un ámbito de competencia distinto. Madison en el Federalista, que consideraba la primera obra sistemática de derecho constitucional, es una obra que se escribe con Hamilton y con Jay, y básicamente está destinada a convencer a los antifederalistas de la necesidad de formar una federación, de la necesidad de formar un Estado nacional bajo el imperio de una constitución. Y Madison allí va a detallar en el Federalista, va a hacer un detallado análisis de la historia de todas las confederaciones de la humanidad. Y va a llegar a la conclusión de que todas las confederaciones terminaron igual, con desorganización, con rivalidades internas, con caos y finalmente con desaparición. Entonces lo que decía Madison era lo siguiente: si no formamos un Estado federativo y seguimos sosteniendo la confederación, muy probablemente o terminaremos siendo invadidos por otras potencias o terminaremos con rivalidades internas y finalmente terminaremos por desaparecer o siendo conquistadas en cualquier momento en el futuro. Entonces Madison logra convencer a los delegados en el Congreso Continental, perdón, en la Convención de Filadelfia, la necesidad de formar un Estado federativo donde puedan convivir estas 2 soberanías y donde exista una constitución que proteja a todos los ciudadanos de la federación. Porque recordemos que en la confederación la autoridad general solamente tiene autoridad sobre los estados y no sobre los ciudadanos de esos estados. La otra cuestión en la que Madison va a hacer mucho énfasis, va a ser en la separación de poderes con frenos y contrapesos. ¿Qué quería decir esto? Madison llega a la conclusión de que no era suficiente simplemente con separar los poderes en distintos departamentos. A eso había que agregarle además mecanismos de defensa que tenga cada departamento, cada poder del Estado, para evitar las usurpaciones de los otros poderes. Madison en realidad lo que más pensaba era en el avasallamiento de los poderes legislativos. Madison había visto con preocupación básicamente la Constitución de Pensilvania, donde donde el Poder Judicial en última instancia la ejercía el propio Congreso, donde el Poder Ejecutivo no era más que un comisionado del Congreso, y por lo tanto temía que si no se incorporaran elementos de frenos y contrapesos, las legislaturas o los congresos podían caer en la misma omnipotencia que el Parlamento británico. Entonces Madison incorpora el control de constitucionalidad de las leyes, es decir, que las leyes que sanciona el Congreso deben estar
acordes a la letra de la Constitución, y que si esas leyes que sanciona el Congreso desbordan lo que dice la Constitución, los ciudadanos en defensa de sus derechos que les da la Constitución pueden ir al tribunal y pedir la nulidad en el caso particular de esas leyes. Esa va a ser la gran creación que incorpora Madison, también Hamilton, por primera vez en un sistema constitucional. Es decir, la posibilidad de que los congresos no terminen creando el gran temor de ese momento, que eran las dictaduras de mayoría o las tiranías de mayoría. Es decir, que el poder legislativo tenga límites estrictos a la hora de sancionar las distintas leyes. Entonces, en este sistema de freno de contrapesos estaban el control de constitucionalidad de las leyes, el poder de veto del poder ejecutivo, la posibilidad de hacer juicio político, las facultades de indulto y de amnistía, la necesidad de que los nombramientos del Ejecutivo estén avalados por el Poder Legislativo a través de los acuerdos. Esto era lo que Madison proponía como frenos y contrapesos, además de la separación de poderes propiamente dicha. La cuestión de los poderes enumerados también va a ser una de las características fundamentales de la Constitución norteamericana. Es una pieza central de la Constitución. Esto Madison también lo va a explicar en El Federalista. Él va a hacer una famosa metáfora diciendo que si los hombres fuesen ángeles, dice Madison en El Federalista, no sería necesario gobierno. Si los ángeles nos gobernaran, no sería necesario ningún tipo de control. Pero el problema yace en lo siguiente, dice Madison, en que estamos creando un gobierno de hombres para gobernar a otros hombres. En consecuencia, el problema fundamental está en cómo controlamos a los gobernantes. Es cierto, dice Madison, que si el gobierno depende del pueblo, este es un primer control sobre el gobierno. Pero, dice Madison, la historia y la experiencia nos ha enseñado la necesidad de tomar precauciones auxiliares. En esto Madison incluso se adelanta a todo lo que sucede en el siglo XX. Entonces Madison, además de los frenos y contrapesos, entendía que como mecanismo para limitar el poder, lo primero que había que hacer era no otorgarlo. Y por eso, si bien Madison inicialmente no estaba a favor de una declaración de derechos, de hecho argumenta en contra de una declaración de derechos en El Federalista, pero luego se convence de la necesidad de esta declaración de derechos e incorpora la 10ª enmienda, que establece que los poderes no delegados al Estado o a los Estados Unidos por la Constitución y que no están ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a cada estado respectivamente o al pueblo. Es decir, que el gobierno federal, el gobierno nacional, solamente puede tener injerencia en aquellas cuestiones que taxativamente la Constitución le permite. Y esto tiene una actualidad extraordinaria, y es lo que está también en el corazón del fallo Dobbs, que causó tanta polémica en las últimas semanas, cuando llega a la Corte la ley de Mississippi, la ley del estado de Mississippi, estableciendo que el aborto iba a ser penado a partir de la semana 15. Allí la Corte simplemente lo que dice es, el Estado federal no tiene atribuciones para regular el aborto. Eso lo debe hacer cada estado en su ámbito particular. Algunos lo prohibirán y otros lo permitirán. Pero como el gobierno federal tiene poderes numerados, establecidos taxativamente en la Constitución, el antiguo fallo Roe versus Wade del 73, que es el que permitió de alguna manera el aborto en todo el Estado nacional, se había extralimitado en su competencia. Es decir, el fallo Dobbs es un fallo estrictamente competencial basado en la estructura institucional del derecho constitucional norteamericano. Y finalmente, la Declaración de Derechos. Como dijimos, Madison se había convencido de que la Declaración de Derechos era necesaria, por un lado, para que funcione como límite al poder, es decir, la idea de la Declaración de Derechos era establecer un perímetro o un muro, como decía Jefferson, donde el Estado no se puede entrometer. Pero también
esta declaración de derechos, que está fuertemente enraizada con la propia idea de constitución, no es simplemente una declamación retórica de buenas intenciones, como es, por ejemplo, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es importante porque la Constitución norteamericana es una norma jurídica, es decir, es una norma jurídica que el particular puede llevarla a los tribunales, a diferencia de las constituciones francesas, en la cual la Constitución y la Declaración de Derechos es solamente un documento político o una guía, la cual debe seguir el Parlamento. No obstante, el Parlamento, ser el representante de la voluntad general, la doctrina francesa, tiene facultades prácticamente omnímodas. Es decir, allá rige el principio de supremacía de la ley, mientras que en el derecho constitucional norteamericano se impone la supremacía de la Constitución. Es decir, que el Congreso no puede avanzar con leyes que sean contrarias a esa Constitución. Bien, creo que esto de alguna manera ha sido el legado más importante de la historia de la revolución y de la independencia de los Estados Unidos. La idea del establecimiento de una constitución, de un sistema republicano donde nadie tenga todo el poder, de un sistema federal con distintas competencias, también no solamente con fines de reparto de competencias, sino también con una finalidad específica de limitar el poder, pero que a su vez también tenían un objetivo primordial, que es la defensa de la libertad de sus habitantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a continuar entonces dándole la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones a Fabián por la presentación, la verdad que muy, muy interesante. Yo voy a tratar de no ser redundante en algunas cuestiones que él ya ha abordado con mucho detalle, pero tratar de detenerme en algunos aspectos que me parecen interesantes como complemento de lo que planteó Fabián, con una mirada muy completa. Me gustaría retroceder un poco en el tiempo para darle más contexto a lo que pasó en este proceso de la independencia americana, ¿no? Porque claro, se mencionaron los antecedentes históricos, y para darle un poco más de profundidad a este planteo histórico que tiene que ver con la situación por la que pasaba en ese momento el imperio, tomar nota de que las 13 colonias fueron secuencialmente creadas. Hay una secuencia, digamos, casi lógica en la que aparecieron, pero no eran las únicas colonias que tenía el Imperio Británico en América del Norte, ¿no? Si uno hace una especie de raconto, unos años antes de la independencia americana aparecen varias colonias británicas en la misma región, ¿no? Podríamos llamar de alguna manera entre la zona de Centroamérica y Norteamérica, ¿no? La isla de Terranova, Nueva Escocia, obviamente las 13 colonias, la Bermuda, las Bahamas, la Honduras británica, Jamaica, la isla de Sotavento británica y Barbados. Eran colonias diferentes, pero había una particularidad. Todo el sistema económico del Imperio Británico estaba sostenido sobre la base de la idea del mercantilismo. Esto es, que todo el acuerdo del imperio básicamente se sostenía sobre la idea de la transacción económica entre las colonias y la metrópoli, y de alguna forma siempre en beneficio de la corona, ¿no? Donde las colonias colaboraban con la corona, ¿no? Y a cambio, la corona británica era una suerte de protectorado sobre sus colonias para que justamente ese flujo económico mercantilista se pudiera dar. En esa dinámica, un dato no menos relevante es que las 13 colonias, a diferencia de otras colonias que tenía la corona en aquel tiempo, eran bastante improductivas. Tenían bastantes dificultades para la autosustentación, y es por eso que la corona británica le otorga una suerte de privilegio a estas 13 colonias respecto del resto, que es esta posibilidad de generar una suerte de autonomía o de gobierno local. Por eso toda esta experiencia previa que contaba Fabián, ¿no? Toda esta experiencia previa que tiene que ver con el funcionamiento de esas colonias, en esa suerte de gobierno local, que en más de un caso llevó más de un siglo, en otros casos algunas décadas, pero en todos los casos una suerte de entrenamiento
respecto al mecanismo de cómo funciona una suerte de parlamento. El parlamento local, con las restricciones del caso, en la colonia, por supuesto, no tomaba decisiones, la ley del imperio estaba sobre la ley de las colonias, pero había una suerte de posibilidad de administrarse y de manejar los recursos, estos recursos que eran escasos porque eran justamente colonias con dificultades económicas, la que le termina dando esa potestad a las 13 colonias. Y se empieza a gestar lentamente, en diferentes circunstancias, algo así como un nacionalismo incipiente, producto de la colaboración entre las colonias. Es decir, más allá de la relación colonia-imperio, colonia-corona, empezaba a haber una relación entre colonias. Y definamos el perfil sociológico de la época, ¿no? Estamos hablando en general de hombres que provenían del Imperio Británico, sus familias originales eran de allí, hombres blancos en su inmensa mayoría, con toda la cultura y la tradición inglesa, al mismo tiempo con su formación intelectual de valores, esto planteaba Fabián hoy, ¿no? Con todas esas tradiciones, y también, ¿por qué no decirlo?, con un perfil religioso, la mayoría de ellos protestantes, que era como una especie de hilo conductor en los sectores más aristocráticos, más preparados, los que gobernaban en definitiva las colonias en esta suerte de autonomía. Ese equilibrio se empieza a romper con algunos hechos históricos que se mencionaron aquí, pero también con un dato que a mí no me gustaría dejar pasar, ¿no? Que tiene que ver con la personalidad de un rey que fue muy funcional a este proceso. Es decir, aquí había, en las colonias, no había un espíritu necesariamente discordante, divergente, y mucho menos aún independentista, más allá que estaban estas cuestiones del independentismo dando vuelta, pero no era el pensamiento imperante. El pensamiento imperante lo planteó bien el doctor Nieves, tenía que ver con esta cuestión de la representación y el impuesto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pagar tributos, pero nosotros no somos parte del gobierno, no tenemos representación en ese proceso, y reclamaban de alguna manera que las colonias tuviesen alguna participación en ese proceso de decisión. Pero no dejaba de ser un planteo filosófico, intelectual y hasta pragmático, por qué no decirlo. Pero no pretendía ser un planteo independentista. Claro, la respuesta fue muy categórica. La personalidad de Jorge III, que dice la leyenda que era un hombre con algunos trastornos psicológicos y más bien psiquiátricos, inclusive algunos aventuran, era muy difícil en esa época tener un diagnóstico de estas características, pero algunos decían que era un hombre que terminó derivando en una especie de trastorno bipolar, que tenía algún desorden psiquiátrico relevante. De hecho, en la última etapa de su reinado fue desplazado por esta cuestión, ¿no? Fue como confinado y recluido, sin la posibilidad de seguir siendo rey, no en la etapa que le tocó a la independencia americana, pero sí posteriormente, y sus reacciones eran, digamos, un poco necias, obstinadas, no aceptaba la idea de que las colonias le impusieran alguna condición a la corona. Es decir, no estaba bajo su mirada la posibilidad de esta suerte de diálogo o de consenso o de negociación, y básicamente lo que decía era, son colonias, tienen que aceptar las reglas, no estamos para conversar ni discutir estas cuestiones, las tienen que cumplir. Y de alguna manera su argumento era que la línea de defensa entre las colonias y los nativos salvajes que también invadían de tanto en tanto esta especie de territorio de las colonias, demandaba mucho dinero por parte de la corona, y que eso debía ser compensado no solamente a título de intercambiar y negociar entre la corona y las colonias, sino también por esta especie de protectorado que ejercía el Imperio Británico defendiendo sus colonias, ¿no? Y proveyendo en este sentido fuerzas militares para defender de las hordas de la época. Este argumento obviamente tenía algún piso de realidad, pero los colonos decían, no, nosotros no tenemos por qué incrementar nuestros tributos, y mucho menos por los caprichos del rey, ¿no? Que a esta altura del partido ya dejaron de ser una percepción, sino una certeza, ¿no? El rey, como decía hoy Fabián,
iba tomando posiciones cada vez más autocráticas, más tiránicas, inclusive dentro del imperio, y tomando decisiones inclusive en contra de los consejos que le daban sus propios hombres de confianza, muchos de ellos que fueron desplazados por atreverse, entre comillas, a discutir las ideas del rey. Es decir, las condiciones se fueron como sumando, ¿no? Es como que si a este espíritu, de alguna manera, de colonia, que buena parte de los colonos aceptaban, diría yo, me animaría a decir temerariamente, con mucha mansedumbre, se empieza a ver vulnerado frente a las respuestas de la corona. Es decir, frente a los pedidos de los colonos y la respuesta desproporcionada en muchos casos de la corona, que hacía oído sordo de cualquier planteo de cualquier naturaleza. Y que además respondía cada vez con más fuerza, con más contundencia y con menos espíritu y vocación de escucha o de sentarse a conversar. Siempre bajo el argumento de que el mercantilismo era el mecanismo que tenía que funcionar y el que tenía que permitir que esa dinámica continúe, ¿no? Entonces, obviamente, aparecen todas estas legislaciones, todos estos hechos históricos que se han planteado aquí y estos primeros movimientos populares que de alguna manera asignan la época, insisto, con planteos que eran, en principio, no pretendían ser ni mucho menos revolucionarios, pero que, por supuesto, en ese contexto eran tomados por Jorge III como un ataque a la corona, como un cuestionamiento, que van construyendo este clima. Había dos grupos bastante bien diferenciados entre los colonos, ¿no? Y a medida que se fue acercando el momento de la declaración de la independencia y después de la declaración de la independencia, en todo el proceso posterior, se planteaba esta cuestión entre los leales y los patriotas, ¿no? Entre los reconciliadores y los soberanos. Es decir, a medida que las respuestas del rey eran más duras, ese sector más reconciliador, que en definitiva lo que quería era una negociación con la corona, que lo que estaba buscando era que el rey entendiera que era bueno para todas las partes, que se pudiese seguir avanzando, a medida que eso pasaba, otro grupo empezaba a decir, no, nosotros ya no tenemos que ir frente a estas respuestas, no tenemos que ir por el lado de la reconciliación y de hacer entender al rey, porque evidentemente el rey no entiende, y porque además lo que los rodean tampoco entienden, y lo que tenemos que buscar es una suerte de independencia, ¿no? Y tenemos que, pero es una idea que va evolucionando, esta no es una idea naciente, ni los revolucionarios de la época de pronto descubrieron que tenían que independizarse. Fue un proceso en el que esta suerte de negociación, esta ida y vuelta que tuvieron, que por otro lado, como no había, por supuesto, ninguna de los medios de comunicación actuales, cada ida y vuelta significaba muchas semanas, cada planteo, cada respuesta, cada discusión era una discusión larga, y ahí se va gestando lentamente esta mirada de parece que no tenemos margen para la reconciliación, no hay lugar y espacio para una negociación, hay que ir por el camino de la independencia, al punto tal que la historia da cuenta de lo que fue entre los colonos ese combate entre lealistas y patriotas, ¿no? En muchos casos los patriotas fueron muy duros para tratar de achicar ese número de leales, algunos de esos leales se fueron a lo que hoy sería Canadá, algunos de esos leales se volvieron a la cabecera del imperio y abandonaron las colonias porque se daban cuenta que se estaba gestando un clima que podía terminar siendo muy hostil y que porque además no estaban dispuestos a combatir contra la corona, estaban dispuestos a conversar con la corona. No querían dejar de ser parte de ese modelo, sino que lo que estaban buscando eran mejores condiciones. Bueno, no voy a redundar mucho en las cuestiones históricas que ya planteó Fabián. Sí me gustaría detenerme en un aspecto que me parece que es central, que tiene que ver con la configuración de los padres fundadores, ¿no? Esta definición de los padres fundadores es muy ambigua porque depende con qué libro de historia te encuentres. El concepto de padres fundadores es más restringido o es más amplio. Algunos consideran que los que formaron parte de la Declaración de Derechos son los padres fundadores, los que estuvieron en ese Congreso de Filadelfia. Otros dicen, son ellos, pero también son los que luego fueron configurando el proceso revolucionario hasta que finalmente se termina de configurar
lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Recordemos que hubo un tiempo ahí, una especie de bache progresivo en el que se dieron los combates por un lado bélicos, las alianzas de ese gobierno naciente, hasta que finalmente se configura el gobierno, y en ese proceso también aparecen otros padres fundadores, pero en todos los casos estamos hablando de gente. Primero, un dato que no quiero dejar de destacar es que la mayoría de los padres fundadores, no todos los que firmaron, pero sí lo que podíamos considerar los principales padres fundadores, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Madison, Hamilton, Jay, eran en general personas de cierta formación intelectual, diría yo en muchos casos muy elevada, gente muy instruida, muy preparada, que tuvo también la influencia, hay que decirlo, la influencia de pensadores de la época y sus antecedentes, digamos, con gente que era muy leída y que paradójicamente se regía por los mismos principios tradicionales que quisieron nacer muchas ideas justamente en el imperio, ¿no? Pero que por esa época estaban como ahí, como dando vuelta y que nutrieron de alguna forma el pensamiento de muchos de estos padres fundadores. Decía, gente preparada, gente de trabajo, gente que tenía esta doble lógica, que por un lado eran productores, eran empresarios, si queremos llamarlo más contemporáneamente, y por otro lado eran hombres del mundo intelectual. No eran precisamente unos oligarcas o unos aristócratas alejados del mundo real, sino que eran personas que estaban en el cuerpo a cuerpo, que tenían sus explotaciones, y que por supuesto venían del mundo económico también, pero también del mundo de las ideas. Por eso ahí van a encontrar un paradigma muy, muy interesante de esa clase intelectual capaz de encabezar el proceso revolucionario, ¿no? Cosa que es difícil encontrar a veces en la historia mundial, esa conjugación de esos dos factores. Siempre hay un sector intelectual que de alguna manera piensa el futuro y traslada la idea de país hacia adelante, eso siempre emerge, pero en este caso confluían como grupos que terminaban haciendo las dos cosas, ¿no? Pensando el futuro, al mismo tiempo siendo parte del proceso revolucionario, siendo parte del sistema económico, parte protagonista del sistema económico. Y me parece que es un dato no menor. La inmensa mayoría de los padres fundadores masones, hay que decirlo también, y por lo tanto con muchas convicciones vinculadas a estas ideas y a la convicción de la fraternidad. Convivían en sus logias muchos de ellos, tenían vínculos vinculados a la masonería. Recordemos que la masonería, lejos de ser una mala palabra en Estados Unidos, era absolutamente aceptada, era parte de la vida en comunidad, era parte de la vida social, más allá de las cuestiones vinculadas propias de la masonería, el secretismo y todo lo que sabemos. Pero lo cierto es que había ahí como una conjugación de ideas, de pensamientos, de visiones compartidas por gente que después, cuando se encontraba en estos congresos previos que mencionó Fabián, y que fueron los antecesores de la Declaración de la Independencia primero y finalmente la independencia americana, tenían muchos valores en común. No me quiero extender mucho porque estamos medio fuera de nuestra hora, pero no quiero dejar de destacar algunos aspectos que me parecen relevantes como legado de este hecho histórico, ¿no? De la independencia americana. Algunos los mencionó muy bien Fabián, ¿no? Por un lado esta idea de la concepción del derecho, ¿no? Es decir, la visión sobre los derechos naturales, la visión sobre esa dinámica del Estado de Derecho como rector de la regulación, de la convivencia humana, ese respeto por la legalidad, ese respeto por los derechos, a mi juicio proveniente de esa gimnasia cuasi parlamentaria de las colonias que les dio todo ese entrenamiento propio de la toma de decisiones colectiva y de este tipo de espacios colegiados, ¿no? que es como un entrenamiento, cosa que no tuvimos probablemente en el otro lado de América. Lo segundo es esta marcada desconfianza de los padres fundadores sobre los ejércitos regulares, que explica en buena medida parte de la declaración y al mismo tiempo mucha de la tradición americana actual, ¿no?
los ejércitos regulares son peligrosos, las milicias garantizan una suerte de equilibrio de poder, y eso es bueno, es decir, por eso también esta idea de defender la tenencia de armas, ¿no? Ya no como un mecanismo en el debate actual vinculado a la relación con los delincuentes y con los criminales, sino como un mecanismo para defenderse de los excesos de los gobiernos. Es decir, el mecanismo que la revolución tiene de fondo es justamente que los ciudadanos fueron capaces de armarse contra un ejército regular. La otra idea es la libertad de prensa, que es una idea, imagínense para la época, ¿no?, extremadamente revolucionaria, porque estábamos hablando justamente de un rey tiránico, despótico, que imponía sus criterios y que no aceptaba ninguna suerte de conversación, y de otro lado estamos hablando de esta idea de la libertad de expresión, que Jefferson claramente fue el que más impulsó esta mirada, que abría un poco el juego a una sociedad, insisto, a una sociedad, la de las colonias, que ya tenía una gimnasia, ya había periódicos en las colonias británicas, en lo que luego sería Estados Unidos, había esa gimnasia publicatoria, y la prensa era un factor de poder sin duda, ¿no? Esta idea vinculada al debido proceso, esto de la importancia de ese derecho a la defensa, la separación entre iglesia y Estado, esta formación religiosa de la que hablábamos hoy, era muy importante, pero siempre estaba muy claro que el Estado y la religión no tenían que ocupar el mismo espacio, a pesar de las inclinaciones religiosas de muchos de los miembros, ¿no? Yo creo que esto, me aventuro, creo que esto tiene mucha raigambre, inclusive en ideas vinculadas justamente a la masonería, pero también a otras que provenían de ese pasado filosófico que muchos de ellos tuvieron en sí. El resguardo de la privacidad, otro dato también relevante, ¿no? Benjamin Franklin ponía mucho de esto de si se renuncia a la libertad para conseguir seguridad, finalmente no se consigue ninguna de ambas. Y finalmente un par de datos relevantes, uno que ya mencionó Fabián, que tenía que ver con esta vocación federalista, casi creadora de un sistema, ¿no?, casi impulsora de una nueva modalidad, desconocida para la época, mucho más aún en el modelo británico, pero que tiene que ver con esa historia que mencioné al comienzo, que tiene que ver con ese entrenamiento de haber generado vínculos entre colonias sin tener un marco jurídico que les permitiera interactuar, pero interactuaban igual. Podían comerciar, podían interactuar, socialmente lo hacían también, a pesar de que no hubiera ninguna ligación que las vincule en forma directa, y esa especie de nacionalismo que fue construido, de sentido de pertenencia, de participación, y este esquema de compensación de poder o de división de poderes en la necesidad de evitar la presencia de alguien que decida por todos, ¿no? Por eso todos los pesos y contrapesos pensados en esa dinámica posterior a la Declaración de la Independencia, pero de alguna forma la Declaración de la Independencia pone digamos, los pilares de esa dinámica, ayudan finalmente a construir este sistema de división de poderes que aún hoy, más de 2 siglos después, le permite a ese país tener uno de los regímenes políticos más sustentables en el largo plazo, capaz de resistir inclusive delirios electorales y momentos de peligrosidad institucional, en el que pudieron superarla por esta combinación de división de poderes y federalismo, que me parece que finalmente es el mayor legado que deja esta Declaración de la Independencia. Y un párrafo final, y ahí sí, y con esto termino para no extenderme más la cuenta, un párrafo final a una palabra que a mí me enamora, que es esta idea de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Creo que ese hallazgo que Jefferson incorpora en la Declaración, y que ayuda mucho, a mi juicio, a entender esta idea de que los gobiernos no están en condiciones de otorgar felicidad, sino que están en condiciones de generar las condiciones para que cada uno de los individuos busquemos la felicidad, y esa palabrita, ¿no?, la búsqueda de la felicidad, nos remite a la idea de que la felicidad es una especie de horizonte, de utopía,
por la que todos los seres humanos trabajamos todo el tiempo, pero que nadie nos la puede garantizar, porque no hay certeza en el proceso. Y creo que ese hallazgo, que si no me equivoco, después me corregirá Fabián, en la única constitución del mundo que figura expresamente en la de Estados Unidos, ¿no? O sea, más allá que en la literatura existe esta idea, no figura en una constitución como un derecho, el derecho a la búsqueda de la felicidad, es decir, a que yo puedo tomar decisiones, que los demás no estén de acuerdo conmigo, que me puedo equivocar, que no tengo ninguna obligación de estar haciendo lo correcto, en la medida que esté buscándome felicidad y no lastime el derecho del resto. Bueno, muchas gracias, no los demoro más, y me quedó sin aclarar, no soy un especialista, no tengo formación histórica, pero traté de aportar un poco mi mirada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Te agradecemos también por tu participación. A continuación, vamos a pasar a lo que sería el conversatorio. Recordemos a los participantes dejar sus preguntas en el chat, como bien lo habíamos avisado, con el fin de poder hacer que los oradores respondan de forma ordenada a sus preguntas. Recordemos que al no ser un debate, esto va a ser un ida y vuelta, un intercambio entre moderador y oradores. Así que a partir de ahora les permitimos la habilitación del chat para que dejen sus preguntas. Teniendo en cuenta que algunos ya lo han hecho anteriormente, vamos a pasar a dar comienzo a este conversatorio con una pregunta de Raúl Ángel Rodríguez, que pregunta: ¿cómo se relacionan los antecedentes y las causas de la independencia de Estados Unidos con la guerra de 1812 con el Reino Unido? Esa pregunta creo va un poco más orientada a lo que Fabián podría decirnos, ¿verdad? Bueno, yo lo que podría decir respecto a eso es que esa guerra se da en el contexto napoleónico, es decir, se da en el contexto de las guerras de Inglaterra con Napoleón en particular. Es un contexto en el cual Inglaterra, además, restringe el comercio también con Gran Bretaña. Recordemos que ya se había firmado el Tratado de París, ya estaba en paz con Norteamérica, pero los norteamericanos empiezan a denunciar de que había cierto reclutamiento por parte de los ingleses de norteamericanos, y también es cierto que los norteamericanos buscan aprovechar el momento para tomar las tierras de Canadá. Es decir, es una disputa, esta guerra en realidad es una disputa por las tierras de Canadá que todavía seguían en manos inglesas, y se da en ese contexto. No sé si tiene directamente que ver con la guerra de la independencia en sí, tal vez se podría llegar a ver como un segundo capítulo, si se quiere, pero me parece que el conflicto es distinto porque en ese momento ya la soberanía norteamericana ya estaba plenamente reconocida, y lo que se están disputando en realidad son las tierras de Canadá específicamente, en un contexto, insisto, en el cual Napoleón invadía toda Europa y era el principal enemigo de Inglaterra. Perfecto, muy bien. A continuación tenemos una pregunta de Ricardo Orellana que dice: ¿por qué no influyó tanto la independencia de Estados Unidos en las colonias de Canadá? Vamos a ver si es que Alberto nos puede acompañar con una respuesta para darle a Fabián después el cierre de la misma. A ver, puedo tener una hipótesis, pero no tengo ninguna certeza. Honestamente no conozco lo suficiente el proceso histórico. Creo que tiene que ver con la conformación social de la gente que conformó una colonia y la otra, ¿no? Y hoy contaba la secuencia, cuando ustedes miran cuál fue la secuencia histórica de la creación de las 13 colonias, ahí hay como una concatenación de pobladores con el mismo perfil sociológico, el mismo perfil social que llegan a lo que luego sería Estados Unidos, ¿no? No pasó eso con la migración que cae en Canadá, digamos. No es el mismo tipo de grupo de personas, no tienen la misma historia, es más nueva, y creo que esa puede ser la explicación, pero no es una certeza la mía, es una hipótesis. Probablemente Fabián tenga una mirada más completa que la que yo puedo aportar ahí. No, tampoco tengo una respuesta definitiva, pero podría agregar que gran parte de Canadá también fue colonia francesa, con una idiosincrasia también absolutamente distinta
al modelo de colonización británica. El modelo de colonización francesa, al igual que era incluso más absolutista que el español, el modelo de colonización francesa, con lo cual creo que allí también podemos encontrar parte de la razón de por qué tal vez esa idiosincrasia o esos ideales de autogobierno, aunque sea limitado, que se dio entre los colonos americanos, tal vez no se pudo dar en Canadá. Muy bien. A continuación, una pregunta que dice, ¿cómo es que se impuso el uso del término democracia entre los americanos? No lo A ver, sé. arrancamos con A ver si alguna... Fabián. Yo no conozco el origen digamos, A ver, del uso. en el momento donde se produce la Revolución Norteamericana, la palabra democracia era una mala palabra. Lo que establecen los norteamericanos es una república representativa. La idea de la democracia estaba más asociada a las antiguas democracias atenienses, que no tenían buena prensa. De hecho, si alguien lee El Federalista, se va a encontrar con que Hamilton y Madison describen las antiguas, cómo muchas veces las democracias atenienses terminaban degenerando en tiranías. Es decir, la democracia en sí va a ser recién en el siglo XIX, donde va a empezar a tener una mejor prensa, sobre todo a través de Tocqueville, y ni siquiera tanto como forma de gobierno, sino más bien Tocqueville la definía como una forma de sociedad, más que de gobierno, una forma de sociedad donde todas las personas se podían ver en condición de igualdad, o en condición de igualdad de derechos. Pero va a ser una construcción tardía, la idea como la entendemos actualmente la democracia, como un modelo de decisión para tomar, un modelo para tomar decisiones públicas. En ese momento se utilizaba más la idea del gobierno representativo más que el de la democracia en sí. La palabra democracia era mala palabra en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Muy bien, gracias Fabián. Otra pregunta muy interesante que hace Ricardo Orellana es acerca de la formación primaria y secundaria que han tenido los padres fundadores de la independencia estadounidense. Él está interesado en saber si es que conocen acerca de dónde han realizado sus estudios para, para justamente conocer, ¿no? Es decir, el interés en base a sus raíces formativas. A ver, A ver si ahí pueden. me animo a sumar algo, ¿no? A ver, casi todos los padres fundadores, hoy decían en la presentación, eran gente muy preparada. Recordemos que la mayoría de ellos, de hecho todos ellos eran nacidos en la colonia, digamos, ¿no? Ya era una generación posterior a la, y en algunos casos dos generaciones posteriores a la de los padres que llegaron a esas tierras, digamos. Es decir, estamos hablando de colonos nativos, gente que nació en esos mismos lugares, pero con toda la tradición y la cultura que traían, digamos, de sus familias británicas, ¿no? Franklin nació en Boston y obviamente se crió y hizo todo su recorrido, pero siempre con un vínculo con la academia, por ponerle un título, con la academia británica. Estudiaron, leyeron mucho, eran de familias, entre comillas, los padres fundadores, varios de ellos, de familias aristocráticas, con un buen pasar económico, muy influidos por las ideas europeas de aquel tiempo, y eso, por supuesto, les permitió acceder a mucho material. Leyeron a todos los clásicos que hasta allí podíamos identificar. Es decir, que era gente muy preparada. Y acuérdense que Franklin, por ejemplo, más allá de su paso político, dato de color, Franklin es el más viejo de los padres fundadores de aquel Congreso independentista, ¿no? Ese Congreso de la Independencia tenía un promedio de 45 años, 40 y pico de años, y Franklin tenía 70, ¿sí? Era el anciano, sabio, pero acuérdense que Franklin era inventor, es decir, no solamente era un político, que era el más político de los padres fundadores probablemente, el más negociador, el más sabio, pero al mismo tiempo era un científico, era un tipo que había inventado cuestiones que tenían que ver con la física. Es decir, básicamente estamos hablando de una persona con una formación gigantesca, ¿no? Y que tenía, por supuesto, una formación universitaria, entre comillas, académicamente universitaria, pero fundamentalmente era gente muy preparada. Por eso hice la distinción cuando miramos
lo voy a decir con el máximo respeto, que no quiero que se ofenda a nadie, ¿no? Pero cuando miramos los padres fundadores de muchos países latinoamericanos, vemos una mezcla de gente que viene de la academia con gente que no pasó por la academia y no tenía no solamente títulos, sino conocimiento, ¿no? Era gente de la sociedad civil, diríamos hoy, de las fuerzas vivas de la época, pero no gente con preparación intelectual. Estos padres fundadores tenían varios jugadores con esa misma cultura y tradición y gente muy, muy preparada. No sé si tiene una mirada, Fabián, sobre esto, ¿no? Sí, no, en el mismo sentido, creo que la formación era obviamente una formación clásica propia de ese momento. La mayoría de los convencionales había tenido la oportunidad de estudiar desde el justnaturalismo, Pufendorf, Vattel, obviamente John Locke. A veces creo que, injustamente creo que no lo mencionamos el día de hoy, pero claramente la influencia de John Locke es decisiva. Pero si uno se pone a hurgar un poco, Alberto hoy mencionaba la gran cantidad de periódicos y folletos que habían en toda Norteamérica, y esto también creo que les dio no solamente les dio una gimnasia decisiva para el debate que en América, por ejemplo, nunca existió, nunca existió. Y en esos folletos, en esos periódicos, claramente se pueden ver citas desde Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Locke, Vattel, Pufendorf, Montesquieu, obviamente. El caso de Montesquieu es muy paradigmático porque era citado de los dos lados, tanto por los ingleses como por los norteamericanos, para justificar su propia posición. Madison llega a decir de Montesquieu, el federalista, que era el oráculo que siempre se consulta y consuela, ¿no? Era era la principal obra de derecho público del siglo XVIII. También incluso se pueden ver citas de todos los pensamientos de la Ilustración francesa, de Voltaire, de Diderot, incluso hasta de Rousseau, de Rousseau, con lo cual todas estas ideas sobre la Constitución, sobre los derechos naturales, la Declaración de los Derechos, empiezan a tomar forma en Norteamérica. Lo que hace la Revolución Francesa después es tomar muchas de esas cosas, pero termina en otro camino, termina en el camino de la supremacía de la ley. También son distintas las experiencias, porque en Francia había un antiguo régimen que derrumbar, cosa que no sucedía en Norteamérica. También los norteamericanos, como decíamos hoy, podían reivindicar la antigua constitución inglesa, y de hecho acusaban a los ingleses de que ellos mismos no respetaban la constitución, y por esa razón es que hacían su revolución, a diferencia de los franceses que tomaron el camino inverso, obviamente, porque lo que tenían atrás era el gobierno absoluto, legitimado a través de las leyes fundamentales de entonces. Pero en definitiva creo que, obviamente, la formación clásica, la posibilidad de estudiar todos estos autores que en Francia o en España estaban prohibidos, pues recordemos que Montesquieu, Voltaire, Locke, estaban prohibidos. En España incluso hasta se lo prohibió a Francisco Suárez, porque Francisco Suárez alegaba la resistencia al gobierno, y pensemos que Francisco Suárez era jesuita. Entonces el grado de censura también era muy distinto, con lo cual posibilitaba una circulación de libros muy superior al caso, sobre todo, de Hispanoamérica. Así que sí, coincido con Alberto en lo que planteó, y agregaría esta cuestión de la circulación de obras, que obviamente, y la circulación de obras y de debate, la posibilidad de debate que había en Norteamérica, que tiene que ver con la libertad de prensa, que fue ampliamente defendida por los norteamericanos, incluso cuando a veces los reyes buscaban censurarlos. Bien, muchísimas gracias a ambos por las respuestas. Para finalizar también con justificando el pedido de conclusión, me gustaría leer una pregunta que podríamos combinar justamente con ese pedido de conclusión de sus ideas, que hace Ernesto Díaz en relación a por qué es importante para los latinoamericanos conmemorar la independencia de Estados Unidos. Buen punto. Me gustaría aportar algo ahí, porque además me comprende la general de la ley, ¿no? Cuando en el directorio del club discutimos los homenajes y vemos qué fechas darle prioridad y cuáles no, una discusión, un debate que tuvimos fue justamente sobre esto, ¿no? ¿Por qué la independencia americana y no la independencia argentina, por ejemplo, que es en una fecha parecida, ¿no? La próxima semana.
que dicho sea de paso, le hemos hecho homenaje en años anteriores a la independencia de Argentina, inclusive hemos hecho homenajes conjuntos con la independencia americana. Bueno, probablemente, primero porque esta es una independencia, la americana, una independencia más liberal en términos ideológicos, ¿no? Es decir, el contenido, este marco conceptual que estuvimos tratando de dar durante esta hora y moneda, muestra muchos componentes de las ideas liberales de aquella época y de todavía de esta. La independencia argentina tiene un proceso diferente, con algunas ideas vinculadas a esto, pero también con un proceso histórico que tiene otro raigambre, con un rey que estaba condicionado, es decir, una revolución muy particular, una independencia muy particular la de Argentina, ¿no? Una cosa era rebelarse contra un rey con poder y otra cosa era rebelarse contra un rey que está condicionado por sus propios líos continentales de aquel tiempo, ¿no? Y esto que hablamos hoy, el respaldo de las ideas que estaban detrás de los padres fundadores para llevar adelante este proceso de división de poderes, de federalismo, de priorización de la búsqueda de la felicidad, de los derechos individuales, es un marco conceptual muy liberal, ¿no? Y nos pareció por eso más relevante esta independencia que probablemente otras de América Latina, que también tienen componentes de esta naturaleza, pero no en este volumen, y por la influencia, y con eso cierro, y también por la influencia que ha tenido la Revolución Americana, la independencia americana, en el resto del mundo, ¿no? Como ha abierto la posibilidad de generar democracias mucho más vigorosas, división de poderes y repúblicas mucho más sustentables, y su influencia, potente influencia intelectual en el resto de América, ¿no? Bueno, yo me voy a referir específicamente a por qué creo que es importante celebrar la independencia americana y su conclusión principal, que fue la Constitución de Filadelfia, para la Argentina en particular. Porque los argentinos, que somos bastante anti-norteamericanos, nos gusta olvidarnos, a veces parece, de que nuestra Constitución se vació, como lo dijeron Juan María Gutiérrez, lo dijeron en la Convención del 53, nuestro modelo se vació sobre el modelo norteamericano. Esto no significa que nuestra Constitución haya sido una copia de la norteamericana, pero sí que el modelo republicano, presidencialista, federal, con poderes numerados y limitados y con un control de constitucionalidad difuso, fue la base fue la base sobre la que se solidifica el Estado de Derecho argentino, la Constitución argentina, que desde muy temprano penetraron estas ideas en el Río de la Plata. Hoy creo que Guido nombró la famosa traducción de García de Sena, que ingresa en el Río de la Plata. Mariano Moreno incluso había sido copista, había traducido la Constitución norteamericana. Muchos de los proyectos constitucionales en la Asamblea del año 13, si bien también tenían influencias de Francia o de otros modelos, el modelo ejecutivista con control de constitucionalidad, con Congreso bicameral, etcétera, es claramente el modelo federal. La idea de que el poder legislativo no debe ser omnipotente y que debe sujetarse al marco constitucional es una idea cuya novedad aparece en Norteamérica, aparece en Estados Unidos. Antes de eso no había existido esta idea, ni tampoco las otras revoluciones como la francesa tampoco la tomaron. Y creo que una de las cuestiones que muchas veces han degradado nuestra institucionalidad es incorporar en nuestra Constitución institutos que provienen de otras tradiciones. Uno de ellos, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, que para que ustedes se hagan una idea, salen de la tradición italiana de los años 20. No sé si recuerdan quién gobernaba en Italia en los años 20. Es decir, los decretos de necesidad de urgencia surgen en contextos de gobiernos parlamentarios, pero gobiernos parlamentarios que estaban derivando hacia claramente un tipo de autocracia. Entonces creo que a veces el desconocimiento por parte del modelo norteamericano nos lleva a cometer este tipo de errores e incrustar en una constitución instituciones que pertenecen a otros modelos y que terminan siendo peor la solución que lo que se quiere llegar a resolver. Por eso creo que es importante, sobre todo la cuestión de nuestro marco constitucional. Muchas de las cuestiones, desde la doctrina de facto, otras cuestiones que nuestras cortes en algunos momentos lamentablemente ha incorporado, se separan claramente del modelo que los constituyentes habían adoptado en el 53 cuando tomaron
como modelo precisamente la Constitución norteamericana. Y la reforma del 60, de hecho, se hace para acercarla aún más al modelo norteamericano. Esto lo dice claramente Sarmiento cuando especifica las reformas más federativas que se llevan adelante en el año 60. En el año 94 se pretendieron se pretendió avanzar con el parlamentarismo, el jefe de gabinete, otro tipo de cuestiones que no tenían que ver con nuestro modelo, que claramente se apartaron del modelo original, que muchas veces genera confusión, porque cuando se habla de presidencialismo se cree que es el modelo que significa la supremacía del presidente, y eso no es así. Fíjense que en Estados Unidos el presidente, estamos hablando del presidente más poderoso del mundo, no tiene iniciativa legislativa, no tiene poder reglamentario sobre las leyes, con lo cual, en esto, por ejemplo, son cuestiones en las cuales el modelo argentino se fue separando, incorporando del modelo español la reglamentación de las leyes, incorporando el modelo italiano los decretos de necesidad de urgencia, incorporando otras instituciones que luego fueron haciendo que, de alguna manera, se vaya desvirtuando el modelo originario de división de poderes. Y ese modelo de división de poderes, esa sala de máquinas que está diseñada para proteger la libertad, si está mal diseñada, no termina por cumplir su objetivo, que es precisamente la defensa de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Por eso rescato la importancia de celebrar este evento y de no olvidar que nuestro modelo constitucional, uno de los pocos todavía en el mundo que sigue el modelo norteamericano, pero que lamentablemente, por sucesivas reformas y muchas veces también por una cuestión cultural, lo estamos llevando a que sea una mala copia y no una adecuación verdadera del modelo original. Bien, agradecemos las respuestas de Alberto y Fabián. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de los oradores, así también cerrado el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación al doctor Fabián Nieves y por supuesto a Alberto Medina Méndez. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el abogado y funcionario que participó activamente en política frente a la crisis de la monarquía y en el movimiento juntista que se produjo en Buenos Aires en mayo de 1810, Juan José Castelli. El sábado 9 de julio, por la misma plataforma a las 18 horas. Muchísimas gracias.